Muy bien, en primer lugar yo también quisiera felicitar al grupo de Alabanza por el boletín que nos han preparado para el día de hoy. La verdad es que cada grupo está desarrollando su creatividad. Es una respuesta también a aquella inquietud de que otros hermanos también puedan participar en los boletines de la Iglesia, y también queremos descubrir nuevas plumas en la Iglesia. Así que bienvenidos, habéis hecho un muy buen trabajo, así que felicidades, y vamos conociendo a algunos hermanos más, como a Conchita, como a Alex y como a algunos otros, y eso siempre es un privilegio que nos ayuda también a nuestra edificación personal. Bien, pues dicho lo cual, vamos a ir al texto de Lucas, capítulo 19, ese texto tan conocido, tan predicado, y que todos de alguna vez hasta hemos cantado, ¿verdad? Aquello de Zaqueo, los niños, hombre bajo fui y todo aquello, ¿verdad? Bien, mirad, estos días estamos asistiendo nuevamente a confesiones delante de los tribunales verdaderamente sorprendentes y podríamos poner, sin comillas, escandalosas. Parece que ahora todo el mundo empieza a confesar sus vilezas, sus atropellos, sus chantajes, sus extorsiones y un largo etcétera. Hombres, muchos de ellos atrapados en la avaricia, tanto económica como en la avaricia de poder, esclavos de sus pasiones más bajas, y ahora tienen que sufrir la vergüenza de su conducta, ellos y sus familias, experimentando también el rechazo social. Sin llegar tan lejos, tal vez, por no poder, muchos de nosotros estamos atrapados en otras debilidades, o en las mismas, o menores, por no poder tener la oportunidad. Y de la misma manera nos convertimos en esclavos de nuestras pasiones, deseos y codicias, del tipo que sean. A todos ellos y a nosotros nos sale al encuentro Jesús. Y nos sale al encuentro en el camino de nuestra vida. Y no me refiero tan solo al primer encuentro, ese de la conversión, sino que nos sale, creo que cada día, a nuestro encuentro, porque cada día es un mundo nuevo, lleno de sorpresas, como le salió al encuentro en la ciudad de Jericó a un rico recaudador de impuestos que todos ya sabemos llamado Zaqueo. Un hombre que lo tenía todo, pero que en realidad no tenía nada. Un hombre que lo podría comprar todo, pero no podía comprar la paz de su alma. Un hombre que tenía muchos, probablemente aduladores, por causa del dinero, pero que se sentía rechazado por sus propios hermanos. Este no es hijo de Abraham. Es con este hombre con quien se encuentra Jesús. Dos miradas se cruzan y se opera la transformación. Recordar el texto de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es importante y creo que interesante notar en la lectura del texto que nos permite vislumbrar una intención. Y es la palabra que aparece en el versículo 8, Señor. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Y ahora habla Zaqueo. El que ha hablado es el narrador. Y ahora habla Zaqueo. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy. Pero el narrador, cuando habla de Zaqueo, dice que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, a nuestro Señor. Y el que está escribiendo, Lucas, está escribiendo a, oh excelentísimo Teófilo, te escribo acerca de las cosas que de Jesús se han dicho y tal y cual. Por tanto, es el relato de un maestro a su discípulo. Y entre ese diálogo entre el maestro y sus discípulos están hablando de su Señor, es nuestro Señor, del cual dijo Zaqueo, Señor. Pero parte de ese hecho del reconocimiento de que es nuestro Señor, y por tanto, al ser nuestro Señor y ser nuestro Maestro, algo nos tiene que decir. No es un texto solo para inconversos, para que supiera cómo Jesús predicaba a los inconversos y cómo se convertían, sino que de alguna manera también tenía un carácter didáctico, tenía un carácter
de edificación para Teófilo. Teófilo, este mensaje, este encuentro también tiene que ver contigo y conmigo, tiene que ver con nosotros. Es un mensaje y un relato sobre nuestro Señor. Por tanto, en Zaqueo creo que podemos aprender también nosotros, los que ya hemos creído en Cristo Jesús, los que entendemos que Jesús es nuestro Maestro, para no apartar la mirada de Jesús, puestos los ojos en Jesús. Zaqueo, como nos dice el texto y ya conocemos, ¿verdad?, era un hombre necesitado de algo más que su riqueza. Zaqueo es un hombre perdido en su riqueza, no encuentra el sentido y el propósito de la vida en ellas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, esta era la situación de Zaqueo. Era un hombre de posición, sobre todo de posición económica, no tanto de reconocimiento social, sino en ese sentido de posición, porque era el jefe de los publicanos, por tanto era el que tenía el control sobre aquellos que se dedicaban a recaudar los impuestos a la entrada de las ciudades y de las mercaderías, etcétera. No era un hombre pobre, era un hombre rico, se nos dice, y por tanto no era un hombre, podríamos decir, necesitado, sino que era un pobre que aparentemente lo tenía todo. Por eso, en la narración podemos entender que no estaba satisfecho, porque teniéndolo todo, sale al encuentro de Jesús. Podríamos pensar y deducir que era un hombre que se había convertido en esclavo de su riqueza. Su afán era acaparar dinero. No pensaba en los que estaban a su alrededor y pasaban necesidad, en los pobres, porque era un defraudador, nos dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno. Él tenía conciencia, evidentemente, si no, no era necesario decirlo, aunque lo ponga en condicional. Pero evidentemente esa era parte del oficio, el defraudar y esquilmar a la población. A pesar de su riqueza interior, Zaqueo se siente pobre por dentro. Pero el desarrollo del texto nos hace pensar que lo que más necesitaba era sentirse rico en su interior, en su alma. Y creo que Zaqueo viene a representar a todos aquellos que buscan encontrar el significado, el sentido y el propósito de la vida en lo que pueden alcanzar por ellos mismos. En este caso, riqueza, pero podría ser reconocimiento público. Algunos más sencillo, tenerlo todo controlado, ser dueños de nuestro destino. El problema para nosotros, como para los discípulos de Jesús, es que apartemos nuestra mirada de Él y empecemos a mirar a otros lugares para encontrar la satisfacción y la realización personal, el sentido de nuestras vidas, y dejemos de mirar a Jesús. Nosotros también podemos tener nuestros propios ídolos. Él tenía al Dios del dinero. Podemos tener también nuestros propios altares, pero el Señor nos pide que dejemos o que no dejemos de mirarle a Él. Pero Zaqueo también es un hombre perdido, no solamente en sus riquezas, sino que es un hombre perdido también moralmente. Dejadme intentar ilustrar esta cuestión, porque creo que hay una pista, ¿no? Zaqueo era un hombre, se nos dice, bajo, ¿verdad? Bajito. Era un hombre tan bajito que no podía ver a Jesús. Y creo que el concepto de bajito o de bajo en Zaqueo, creo que va más allá de la literalidad, del hecho de que efectivamente era un hombre de mediana estatura, pero creo que el texto también nos quiere mostrar otra dimensión del personaje. Y creo que podemos intuir algunas cosas más que lo meramente anecdótico de que fuera bajito, sino que tenía un gran impedimento que le impedía ver a Jesús. Él, a lo largo de su vida, había levantado grandes muros que no le permitían ver a Jesús. Se había convertido en un hombre tan miserable que se había convertido en un enano moral. Los publicanos eran recaudadores de impuestos, y en aquel tiempo, como estamos viendo en Esdras y Nehemías, los recaudadores no eran las mejores personas del mundo, repartidores de dinero, sino que eran todo lo contrario. Recaudaban el dinero para el imperio, pero también
A partir de ahí recaudaban para sí mismos, llegando al punto de extorsionar, de defraudar, y por tanto no eran personas ni queridas. De ahí la expresión, si alguno he defraudado. También era un hombre que moralmente era, podríamos decir, tan miserable que le impedía ver a Dios mismo. Su condición le impedía ver a Jesús. Estaba centrado y cerrado en sí mismo, en sus riquezas, en sus objetivos, en sus proyectos, en su vida personal, en tener y cada vez tener más. Y ser tan miserable le había excluido de sus propios hermanos, porque era rechazado por sus parientes, al punto que Jesús tiene que decirles que hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Los judíos excluían de la asamblea a los publicanos, al punto que Mateo va a decir que los publicanos y las rameras entrarán primero en el reino de los cielos, porque eran los últimos, los excluidos. Creo que una reflexión importante es reconocer que perseverar en el pecado nos hace que perdamos la vista en Jesús. El pecado nos imposibilita poder experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Dejamos de ver a Dios, dejamos de ver a Jesús. El pecado también nos aparta no solamente de Dios, sino también de nuestros hermanos, y quedamos excluidos de la comunión, no por causa de ellos, sino por causa de uno mismo, de nuestro propio pecado, como en el caso de Zaqueo. Pero el personaje principal de la historia, como algunas veces se ha planteado, no es Zaqueo. El personaje principal de la historia es Jesús. Si Zaqueo dependiera de sí mismo, lo tendría imposible para ver a Jesús, para poder encontrarse con Él y encontrar el sentido y el propósito de su vida. Imposible para recuperar la fraternidad perdida, la reconciliación con Dios y con sus hermanos. Su esperanza es que en los planes de Jesús estaba encontrarse con Él, cruzar las miradas y devolverle el sentido, el propósito, la salvación. Es Jesús, en su gracia, quien toma la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa. Él es el que nos sale al encuentro en nuestras vidas, en algún momento, en algún camino, en Jericó, en Alicante, donde sea. Jesús toma la iniciativa siempre. No es Zaqueo el que sale al encuentro de Jesús, aunque la historia comienza por ahí, si es que Jesús es el que viene a encontrarse con él. Y creo que eso lo podemos ver claramente comparando los versículos 1 y el 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Pero por qué entra Jesús en Jericó? El versículo 10 nos da la pista. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, Jesús entra en Jericó para buscar y salvar a quien se había perdido, a Zaqueo. Además, Jericó tenía también una serie de connotaciones. Había unos ecos ahí en el hecho de Jericó. Recordad que Jericó es la primera ciudad conquistada por Josué cuando va a entrar en la tierra prometida. Es Josué, Jesús, Jehová salva, Yahvé salva. Es la salvación que entra a partir de allí. Pero además allí en Jericó nos encontramos con aquella prostituta Rahab, ¿recordáis? Que dio cobertura a aquellos dos espías y fue la primera salvada en la ciudad de Jericó. Al punto que en la genealogía de Jesús se recogerá precisamente a Rahab la ramera, dentro de los ascendientes de Jesús. No fue casual. Dios no es el Dios de las casualidades. Evidentemente Jesús pasó por allí con una intencionalidad, que era de salvar lo que se había perdido, de buscar a Zaqueo. Jesús, se nos dice en el texto que le miró a los ojos y dijo, mirando hacia arriba, Jesús es el que toma la iniciativa, mirando hacia arriba,
le vio y le dijo: es Jesús, siempre el que va primero. Es el encuentro con la mirada de Jesús que Zaqueo debió de ver algo que jamás había visto. Se nos dice de la mirada de Jesús que Jesús sabía, cuando miraba, sabía lo que había en el corazón de los hombres. De alguna manera, la sensibilidad de Jesús era capaz de, con la presencia, con la mirada, con el rostro del que tenía enfrente, capaz de vislumbrar lo que había en el alma de aquella persona. Es como si los ojos de Jesús le hubieran penetrado y hubiera visto todo lo que había en su interior. Un hombre poderoso, pero desvalido. Un hombre poderoso, pero rechazado por los suyos propios. Un hombre poderoso, pero perdido. Y Jesús viene no solamente a encontrarse con nosotros, sino que Jesús viene a quedarse en nuestras vidas. Viene a instalarse en nuestras vidas. Y el Verbo de Dios habitó entre nosotros, puso su tienda de campaña, puso su morada en medio de nosotros. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesús viene para quedarse, no es un huésped de pasada. Jesús viene para quedarse en nuestras vidas, para instalarse en ellas. No es cosa de un día, sino es de una transformación para siempre. Jesús en nosotros. Dos palabras importantes ahí. Una es posar, que responde a aquella virtud que aún sigue hoy día con los beduinos y la gente del desierto, ¿no?, que es la del hospedaje, la de hospedar. Es una ley y por tanto Jesús viene para hospedarse, para posar en la casa de Zaqueo. Pero además dice, hoy es necesario que pose. Y ese hoy que implica en Lucas el tiempo de la salvación. Hoy vengo para que experimentes la salvación, pero para hoy y para siempre. Aparece dos veces precisamente esta palabra hoy en el relato. Pero es el hoy que aparece por el Evangelio de Lucas en diferentes ocasiones. Es el hoy recordar del paraíso, del ladrón de la cruz, cuando le dice Jesús, hoy de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el hoy del hoy os ha nacido un Salvador. Es el hoy del hoy ha llegado la salvación. Es el hoy de hoy hemos visto cosas maravillosas. Es el hoy de hoy los demonios son expulsados. Jesús viene hoy a nuestras vidas, ya vino en el día que le abrimos las puertas de nuestra corazón, pero mora en nosotros, su presencia es permanente en nuestras vidas. Jesús no solamente nos sale al encuentro en una ocasión para que después vivamos nuestra vida, sino que desea morar con nosotros. Y para eso, como bien sabemos, nos ha dado de su Espíritu, desde hoy y para siempre. Cada día es nueva su salvación. Somos llamados, como Zaqueo, a vivir la experiencia de Jesús en el día a día, en la casa de nuestras vidas. Jesús quiere vivir permanentemente, día a día, con nosotros. Ahora depende de nosotros. No apartemos la mirada de Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como nos dice bien el libro a los Hebreos. Pero el encuentro con Jesús va más allá, es un encuentro transformador. Es un encuentro transformador de la vida, de la persona, de los valores, del universo, de nuestro universo. Bajó enseguida, se nos dice en el texto, y lo recibió muy contento. Dice que descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo experimentó el poder de la mirada de Jesús. Zaqueo no perdió tiempo, no se anduvo con preguntas, descendió deprisa, se nos dice, y le recibió con gozo. Estaba experimentando el gozo de la salvación y por tanto Zaqueo experimentó el poder transformador de Jesús en su ser más profundo. Experimentó de nuevo la dignidad que nos da el hecho de haber experimentado a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y eso nos hace personas
dignas. Dice los versículos 7 y 8, dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que él había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, puesto en pie. Y creo que esta expresión, puesto en pie, viene a representar precisamente eso, el hecho de que Zaqueo ha recobrado la dignidad como persona, como ser humano. Zaqueo, el rechazado por todos, el señalado como pecador, el que vivía como defraudador, ahora se pone en pie. El que tenía que estar humillado por su pecado, por ser eso, un defraudador. Hoy diríamos por ser un chorizo, ¿verdad? No hay pan para tanto chorizo, cantaba Silvia Pérez Cruz. Ahora se pone en pie. Ha recobrado su dignidad. Jesús se la ha devuelto. Donde nadie quiere entrar, en la casa de un publicano, Jesús entra a compartir la mesa. Él ha venido a salvar a los pecadores. Recobra la dignidad. Tenemos que estar en pie, hermanas y hermanos, porque la dignidad la hemos recibido de Cristo Jesús. Él nos ha hecho hombres y mujeres dignos. Experimentó el cambio de valores. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. El que vivía para sí y para lo suyo propio, acumulando riqueza, ahora se ha liberado de esa esclavitud y puede compartir con los demás, puede mirar a los demás, puede ver sus necesidades. Ha habido una revolución dentro de él, una transformación por la experiencia de Jesús. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Su referente moral ha cambiado, es otro hombre, es un nuevo hombre. No podemos seguir pensando de la misma manera si hemos creído en Cristo Jesús. No podemos seguir teniendo valores mezquinos, porque no serían valores, ¿verdad? Nuestra vida, nuestro universo moral ha de cambiar, no podemos seguir siendo los mismos. Y si alguna vez sale el viejo hombre, pues tendremos que darle golpes y acabar con él, ¿verdad? Y acabar con él. Porque nuestro universo de valores también tiene que cambiar, porque Cristo Jesús nos lo ha cambiado. Por tanto, su referente ahora moral ha cambiado. Defraudar ahora es pecado, cuando antes era para él su leitmotiv, su norma de vida, ¿verdad? Los que antes robaban, que no roben más, sino que con el trabajo de sus manos compartan con los que no tienen, dirá Pablo en Efesios, ¿verdad? Ese giro, ese cambio, ese universo nuevo que el Señor pone en nuestras mentes y en nuestros corazones. Experimentó el cambio de valores. Y Zaqueo también experimentó el poder de la reconciliación. El excluido de la comunidad ahora es integrado de nuevo en ella. También es hijo de Abraham. Por tanto, no tiene que estar excluido de la comunión, sino que tiene que formar parte de ella. Ahora ya no está perdido. Ha encontrado su verdadero sentido y propósito en la vida. El perdido ha sido encontrado. He venido a salvar lo que se había perdido. Hermanas y hermanos, el encuentro con Jesús es siempre un encuentro transformador, pero ha de serlo permanentemente. Por eso debemos encontrarnos con Jesús en el día a día. Él ha venido a morar en nuestras vidas, y hoy y todos los días. Por eso debemos de poner los ojos en Jesús. Porque si le miramos a Él, entonces nuestras vidas serán dignas. Podremos ponernos en pie, porque Él nos ha dignificado. Porque si le miramos a Él, entonces nuestro referente para los valores será Él. Andaremos como Él anduvo, haciendo bienes.
Y porque si le miramos a Él, entonces nos sabremos reconciliados con Dios. Pero no podemos estar reconciliados con Dios si estamos enemistados con nuestros hermanos. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a sus hermanos. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ha visto si no ama a sus hermanos, a quien ves todos los días. Porque si le miramos a Él, entonces nuestros referentes para los valores será Él. Y si le miramos a Él, entonces sabremos reconciliarnos con Dios, o nos habremos reconciliados con Dios, pero también con nuestro prójimo. Y si hubiera algo pendiente, somos llamados a poner los remedios para resolverlo. Si he defraudado, ofendido, hablado mal de alguno, cogido prestado, por no decir otra cosa, he de repararlo. Y si he dejado de hacer lo que debía, por rabia, envidia, celos, pasotismo, dejadez, he de retomarlo. El poder de Jesús es transformador. No dejemos, hermanos y hermanos, de poner nuestros ojos en Jesús. Él es el que puede hacer una vida digna, el que puede transformarla y ponernos en pie. Que el Señor os bendiga. Amén.